Bueno, bienvenidos a la segunda pizarra. Entonces, habíamos quedado en el videito anterior que el género que más vamos a utilizar es el del ensayo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la definición, que es un ensayo que me preguntaban a través del foro y por WhatsApp. Entonces, el ensayo es un género discursivo, ¿sí? Es un género literario, tiene algunas características particulares. Su macroestructura es la de persuadir, defender, comprobar o convencer al que está leyendo mi ensayo de que mi postura o mi hipótesis es correcta, en primer lugar. Con respecto a su microestructura, la microestructura es el formato. El formato es argumentativo. Por eso los ensayos pertenecen al grupo de los discursos argumentativos. Es una especie dentro de los argumentativos, ¿sí? Que conocen de años anteriores. Bien, ¿qué más? Se escribe en prosa, obviamente, en oraciones, ¿no? Con punto seguido, oraciones cortas en punto seguido, y introduciendo cada párrafo con conectores. Lo vamos a ver en la próxima pizarra. ¿Qué particularidades tiene además? Bien, que el punto de vista del ensayista, que en este caso son ustedes, el que escribe el ensayo, es un punto de vista subjetivo. Es subjetivo. Subjetivo viene de sujeto, ¿sí? Que se opone a objetivo. Un ensayo, y más un ensayo literario, no es objetivo, sino que es subjetivo, porque tiene que ver con la mirada personal, con la mirada de cada uno de ustedes. ¿Dónde poso mi mirada yo? ¿Qué me interesa? ¿Qué quiero trabajar? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo entiendo ese texto? ¿Sí? Entonces, su característica es subjetivo, por lo tanto voy a usar la primera persona del singular, el yo. Es la más apropiada. A mí me gustaría que usaran el yo. Mi punto de vista, considero que pasa esto, pero siempre usando el yo. Bien, y además es un texto de análisis. Es un texto de análisis lógico, coherente, racional, porque tiene que tener un sentido, un hilo, una coherencia. No estoy escribiendo poesía, no, estoy escribiendo un texto en prosa que tiene una finalidad, una intencionalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en el ensayo? Analizo un texto en forma subjetiva desde mi punto de vista, en forma coherente, racional, dentro de un marco o corpus. En este caso, por ejemplo, la actividad tenía que ver con escribir un ensayo donde el marco o el corpus es el audiocuento de Hernán Cassiari, Una foto con mi padre. ¿Sí? Bien, ese es el hipotexto. Y a partir de ahí yo voy a elegir sobre qué voy a escribir en relación con ese relato. Bien, hay distintos tipos de ensayo. Nosotros vamos a focalizar en este caso un ensayo literario, pero hay distintos tipos: científicos, filosóficos, políticos, sociológicos, de actualidad. Hay infinidad de tipos de ensayo. Pero nosotros acá vamos a como estamos haciendo literatura, vamos a producir ensayos literarios, que igual va a tener elementos tal vez sociológicos, de actualidad, de ideales, etc. Pero bien, en principio es un cuento literario, es un ensayo literario. Con respecto a su microestructura, es argumentativa. ¿Por qué? Porque pertenece al discurso argumentativo. Y entonces argumentativo viene de argumento. Por lo tanto, si yo considero esta microestructura, va a constar de 3 partes, desde la forma, ¿no? Desde lo formal. No es desde el tema que voy a tratar, sino desde lo formal. La hipótesis, la demostración de la hipótesis y la conclusión. Ahora, acá vamos a hacer, esto es una especie de arquitectura, es como la arquitectura del ensayo, ¿sí? Va a tener que haber una hipótesis, ¿sí? Después vamos a ver en otra pizarra dónde la puedo ubicar. Pero la hipótesis tiene que estar. ¿Qué es una hipótesis?
una premisa, una respuesta, una idea, una conjetura, un supuesto, una suposición mía a partir de mi análisis que se quiere probar, y para probarla voy a hacer un recorrido de lectura a ver si es verdadero o no. Bien, la segunda parte en esta arquitectura con respecto a la forma del ensayo es la demostración. ¿Qué hay en la demostración? Argumentos, ejemplos, el marco, que es el cuento del que estoy hablando, por ejemplo, explicaciones, el contexto, todo eso va en la demostración de esta hipótesis. Y la conclusión, que vendría a ser la tesis, ¿sí? La hipótesis es de donde parto, mi premisa. Por ejemplo, si voy al cuento de Pedro Mairal, de Hernán Cassiari, y digo, el protagonista del cuento, una foto con mi padre, esperen que me colgué, el protagonista de una foto con mi padre está pendiente de la mirada de los demás desde la niñez. Supongamos que esa es mi hipótesis. Bien, la demuestro con ejemplos haciendo un recorrido de lectura en el texto, y luego la tesis, que vendría a ser la conclusión, ¿sí? Es la recapitulación final y la comprobación de esa hipótesis. ¿Cómo la comprobé? Y la comprobé cuando seguí durante todo el relato esa fobia o ese trauma, por ejemplo, que tiene el narrador con respecto a la mirada del otro. ¿Sí? Bien, ahora, también les quería decir que esto es muy importante, que muchos estudiosos consideran al ensayo como un género híbrido. ¿Por qué híbrido? Y porque incorpora elementos de la razón, incorpora elementos de la emoción, tiene libertad de estilo, tiene que ver con el género de opinión. Un híbrido es una mezcla, ¿no? Que genera algo nuevo, distinto, original y diferente. Bueno.